La idea de este video surgió para cuidar a los que nos cuiden, para pensar en pautas de cuidado de la salud mental de los trabajadores de salud. Y bueno, en vez de hacer un video, ya que estamos en cuarentena, la idea era interaccionar un poco con ustedes, que vayan haciendo preguntas, comentarios, aportes y vayamos pensando todos un poco de qué manera podemos cuidar a lo que nos cuidan. Ahí me está diciendo Natalia Rodríguez, que se escucha genial, bueno, buenísimo, me alegro. Hola la familia Rodríguez, tenemos ya la primer médica escuchando, que bueno, me alegro mucho, muchas gracias. Eh, cuando subimos la publicación para pensar en cómo cuidar la salud de nuestro equipo de salud, el primer comentario fue que lo más importante es comer y dormir, ¿no? Y bueno, es una realidad, es algo muy importante, pero fíjense que siempre pensamos en la salud física y nos cuesta pensar en la salud mental, la salud emocional de los trabajadores de la salud y en general. Entonces, un poco la idea de este video es de que podamos dar también importancia al cuidado de la salud mental y bueno, de qué manera, cómo la cuidamos. Siempre la primera respuesta que surge es distrayéndonos, ¿no? Haciendo cosas que nos den placer, que nos gusten, y eso es verdad, es importante, es necesario, pero también es importante poner en palabras la angustia. Este momento que estamos viviendo es algo muy difícil, nuevo, y toda esa gravedad es necesario que se pueda poner en palabras para así articular desde el lenguaje y poder ser metabolizado, simbolizado. Y esto nos cuesta un poco. Y sobre todo diría a los trabajadores de salud, nos cuesta bastante el hablar de las cosas que nos angustian. En realidad, fuera del contexto de crisis y de pandemia, siempre los trabajadores de la salud estamos expuestos a situaciones de padecimiento, de sufrimiento, de cosas que angustian. Entonces, ya de por sí, siempre los trabajadores de la salud son también damnificados. Ustedes saben que en la psicología de la emergencia se habla siempre de distintos niveles de damnificados, es decir, que no solo el paciente es víctima de una situación, sino también toda su red, eh, los familiares, los amigos y también los profesionales intervinientes. Entonces ya de por sí siempre los trabajadores de la salud, médicos y otras disciplinas también, están expuestos a situaciones de estrés. Saludos a Cintia, que nos escucha de lejos. Gracias, Cintia. Entonces, tenemos que pensar que, en general, siempre los equipos de primera respuesta son un grupo de riesgo y que necesitan recibir atención prioritaria, sobre todo ahora en una situación de crisis, ¿no? Para hablar un poco de la pandemia, y los leo también a ustedes a ver qué me pueden aportar, yo les digo cómo lo pienso y lo considero yo. Eh, la pandemia es un evento inesperado, ¿no? Porque si bien habíamos leído en las noticias algo de que un virus que estaba en China y demás, esto hace unos meses, esta situación de cuarentena, de aislamiento, hace unos meses era impensada. Entonces uno planeaba y pensaba el futuro sin contar esta situación. Esto es algo disruptivo, que rompe lo habitual, que rompe con lo cotidiano, que tenemos que acomodar nuestra vida, nuestra rutina de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, ahora aislados, ¿no? Si esto va a ser algo traumático o no, que es algo que se empieza a pensar en el campo de la psicología, esto va a depender justamente de cómo nos cuidemos. Por esto es que me parece fundamental que cuidemos sobre todo al equipo de salud, que es el que nos va a cuidar a nosotros y que ellos tienen que estar fortalecidos. Claudia, muchas gracias, Claudia. Ahí me escriben comentarios, gente linda. Bien, entonces va a depender de cómo nos cuidemos y de todas las pautas y medidas que tomemos, tanto físicas como también de nuestra salud mental, para poder prevenir y que esta situación aguda, difícil, no se convierta en una situación crónica y un trastorno, ¿no? Porque estas situaciones de crisis en general, en este caso particular la pandemia del coronavirus, nos conecta con la vulnerabilidad, con la posibilidad de morir, de enfermar, y esto es algo muy difícil de digerir. Además,
de toda esta situación de incertidumbre, que nadie sabe cuándo va a terminar, lo que va a pasar, es también esa ausencia de respuestas, ¿no? Porque no hay alguien que tenga la respuesta, alguien que nosotros le podamos preguntar y que sepa cuándo se va a terminar la cuarentena o cuándo se va a encontrar una vacuna, ¿no? Entonces también nos sentimos un poco abrumados y, y a la deriva, ¿no? Porque si bien hay muchos científicos que están desarrollando con distintas tecnologías una solución, pero la mayoría de nosotros no nos queda otra que esperar que esto suceda. Y esto también genera cierta impotencia. Entonces, a medida que vamos pensando en todos estos sentimientos y verbalizarlos, es que lo vamos a ir pudiendo digerir y vamos a poder prevenir una patología. Bien, para pensar en cómo cuidarnos entonces la salud, habrán visto y circuló mucho en estos tiempos muchos tips de cuidado, ¿no? Que incluían como, bueno, mantener una rutina, mantener horarios. Obviamente la rutina ahora va a ser diferente porque estamos en un contexto de cuarentena, pero en cuarentena también tenemos quizás nuestra rutina y nuestro proceso diario con ciertos horarios que es importante de mantener, sea de sueño o de alimentación, ¿no? Ser prolijos con esto, alimentarse bien para mantener justamente las defensas bien. Si uno hacía ejercicio, bueno, mantener el ejercicio, si, mantener las pautas en general de aseo, de higiene, continuar con el contacto, ahora de manera virtual, pero continuar y no aislarnos, continuar con los placeres, con las cosas que nos conectan con la vida, justamente ahora que nos abruma esto que empieza a circular más cercano a la muerte, entonces hacer cosas que nos hagan sentir bien, sea estar con una mascota, regar las plantas, hablar con gente que nos haga bien, ¿sí? Y bueno, también esto de la comunicación oficial, ¿no? De no dejarnos abrumar por comunicación extraoficial, sino poder ir directo a fuentes confiables y poder obtener información de primera mano para no asustarnos. Las redes es importante que las limitemos también y que esto creo que es algo fundamental que quiero hacer hincapié, después ahora vamos a ir más a los profesionales de la salud, pero para cerrar algo que engloba a todos y que para mí es muy importante, es que respetemos las diferencias, es que seamos tolerantes con el otro y que entendamos que esta situación crítica, como cualquier situación crítica, cada uno la atraviesa como puede, a su manera, y entonces nos genera a todos diferentes reacciones. A algunos les generará más angustia, se sentirá más bajoneado, otros estarán más irritables o con enojo. Saludos a Norma, gracias Norma por estar escuchando. Entonces, bueno, tenemos que entender que al otro no le va a afectar esto de igual manera que a mí. Y como decíamos, que esto es tan difícil de simbolizar, que tiene que ver ni más ni menos con la muerte, con algo que uno se va haciendo preguntas a lo largo de toda la vida al respecto, va encontrando respuestas, algunos ya se habían hecho preguntas y encontraron algunas respuestas, otros quizás venían como postergando este encuentro, acá no nos queda otra, ¿no? Y tenemos que entender que el otro tiene también otros tiempos y quizás es la primera vez que se choca con algo de esta vulnerabilidad. Entonces vemos que quizás hay otros que no tienen las mismas pautas de cuidado, que pareciera que se creen omnipotentes y en ese sentido también transgreden, ¿no? Y algo de la transgresión de la ley muchas veces va de la mano con esto, de esta negación, ¿no? Y también como un sentimiento de relax, de que no pasa nada. Bueno, es importante que en vez de enojarnos podamos entender que esto es producto también de cómo nos cuesta digerir esto tan difícil. Ahora sí, concentrándonos más, esto aplica para todos, pero más particular para los profesionales de la salud, ¿sí? ¿Cómo cuidarse? Primero, lo que pienso es que en estas situaciones uno, como agente de salud, se encuentra ante tantos dilemas morales y éticos, y siempre la vorágine de los hospitales, de las clínicas, de las guardias, nos hacen tomar tantas decisiones y todas rápido y ya y en lo inmediato, ¿no? No hay tiempo para demasiado dilema. Entonces es importante que nos apoyemos en los protocolos institucionales y de esa manera sentirnos respaldados por una institución, ¿sí? Por un protocolo.
En estos momentos, en general de las crisis, siempre se pone en juego, yo digo, la estructura, cualquiera sea, ¿no? Sea la estructura psíquica, subjetiva, o una familia o una pareja, siempre en crisis es cuando se ve qué tan fortalecidos están los cimientos. Y lo mismo pasa con los equipos de trabajo, sobre todo con los trabajadores de la salud, que frente a altos niveles de estrés necesitan tener un equipo sólido. Esto depende mucho del jefe, pero también es algo que pueden hacer todos los compañeros de equipo para cuidarse, ¿no? Eh, una de esas pautas importantes es alentarse, ¿no? Es tener tiempo para conversar, tener tiempo también para cortar, digo, porque en esto y sobre todo en el trabajo de guardia, ¿no? Que uno está 24 horas atendiendo, es necesario, más allá de toda la vorágine que implica que siempre hay pacientes del otro lado de la puerta, el decir, bueno, ahora sigo, pero ahora primero voy a parar, me voy a tomar un mate solo no compartido, me voy a tomar un café, voy a comer, porque si siempre estamos respondiendo a la demanda, no paramos de atender en 24 horas. Entonces también el cortar sin culpa es importante y está bueno que de una manera como solidaria, ¿no? Los compañeros se empiecen a repartir tareas, ¿no? En vez de alguna manera que empiece a circular esto de, bueno, ahora esto me encargo yo, repartir tareas de tal manera que nos cuidemos y nos cubramos, ¿no? Para que también siempre haya alguien atendiendo, ¿no? Bueno, por otro lado también, díganme igual si se les ocurre alguna otra cosa que sea importante para ustedes. Yo pensé el tema de la autoobservación, ¿no? De poder vernos a nosotros mismos y ver también al equipo y ver qué nos pasa. Si vemos que algo está cambiando, si algo está haciendo ruido, si empieza a haber más conflicto, y en ese caso pedir ayuda, ¿no? No esperar hasta llegar al límite. Porque, bueno, un poco pensando en ellos, ¿no? Son los héroes en este momento, pero no son omnipotentes. Entonces, ellos también se tienen que cuidar, tanto física como mentalmente. Y como decía, en este cuidado, lo que creo fundamental para los equipos, y sobre todo los equipos de salud, es el diálogo. Y el diálogo no solo de estos ratitos en que uno corta y comparte algo y una risa o una charla, sino el hablar de esto difícil. Esto es para mí lo fundamental, ¿no? Y que es muy difícil en los equipos y sobre todo en los equipos de salud, sobre todo diría en todo el cuerpo médico, quizás más los que estamos en el equipo de salud mental, ¿no? Somos de charlar estas cosas, pero yo particularmente trabajando en la guardia me encuentro con otros discursos, otras defensas que son necesarias, digo, porque el médico, si se pone a pensar en toda la historia de esa persona y en la subjetividad y demás, para un cirujano o para un traumatólogo, tener que operar o suturar o alguien, es necesaria una disociación, ¿no? Pero ese exceso de disociación es lo que trae síntomas y patologías. Entonces ahí es donde es necesario estos momentos siempre, pero ahora más que nada, en esta situación de crisis, porque es angustiante. ¿Por qué es angustiante? Creo que ahora estamos expuestos a un riesgo muy grande que es ver el sufrimiento que vemos siempre, pero ahora llevado a un extremo, donde se va a ver morir gente, pacientes con enfermos, eh, y se van a encontrar también con dilemas morales y éticos, con sentimientos de impotencia, de no llegar a cubrir esta demanda, de frustración, donde nos encontramos siempre, nos pasa, con recursos insuficientes, y esto genera muchos sentimientos de impotencia, de frustración, de agotamiento, de cansancio, de mucha culpa también, de sentir que uno quisiera estar haciendo más para ayudar, ¿no? Y como decía antes, eh, tenemos límites y es importante que lo sepamos y que lo tengamos presentes y seamos conscientes de esto. Y verbalizar esta angustia, ¿no? Seguramente muchos hayan visto ya algunas manifestaciones clínicas de esto, algunos síntomas que pueden ser alteraciones del sueño
o consecuencias físicas, síntomas, falta de concentración. Convengamos que estamos en un momento nuevo, disruptivo, volviendo como lo que decía antes, para todos es difícil y sobre todo el cuerpo de salud está más expuesto a todo ese sufrimiento. Entonces, realmente es muy difícil y realmente a mí me preocupa porque quiero que todos mis compañeros eh, estén fuertes, tanto física como mentalmente, para afrontar esto porque dependemos también de ellos, ¿no? Entonces, realmente creo que es necesario prevenir la patología, y esto se hace hablando, esto que tanto nos cuesta, y por esto también la idea del video, ¿no? Y de que haya un diálogo, un ida y vuelta, no simplemente una bajada de línea o un monólogo, sino poder pensarlo juntos y conversar entre nosotros. Me gustaría leerlos un poco, a ver si me quieren comentar algo, algo que hayan sentido, algo que se les haya movido. Como decía antes, es frecuente que ya empiece a aparecer, sobre todo, en general en todos, pero sobre todo en el cuerpo de los profesionales de la salud, este agotamiento o esta hiperactividad también, porque como decía antes, la hiperactividad o la negación son también síntomas de esto que no queremos ver, porque parece que si uno se detiene un minuto a pensar y a darse cuenta de lo que está pasando, es realmente difícil. Entonces uno evita, evade detenerse a pensar en esto. Se escucha bien, ¿no? No quiero estar hablando y que no se escuche. Bien. Bueno, acá estoy leyendo los comentarios de Hernán. Muchas gracias, Hernán. Hernán Gamarra, Daniela Acevedo, una colega. Qué bueno. Cuánta gente conocida. Bueno, para ir cerrando, si no hay preguntas ni comentarios, yo voy a estar dispuesta. Ya saben, estuve hablando con diferentes equipos de salud para que tengamos un rato, por lo menos virtual, de intercambio, de escucharnos. A veces cuesta hablar de estos sentimientos que nos generan esta situación tan difícil, y uno puede mantenerse quizás al margen y no decir lo que le pasa a uno, pero el escuchar a otro también, que es un poco la idea del video, al escuchar a otro uno se siente identificado, ¿no? Dice, ah, eso también me pasa a mí, entonces no solo me pasa a mí, nos pasa a todos. Saludos a Romina, muchas gracias, Romina. Eh, entonces también la idea de los grupos es justamente eso, ¿no? Que algunos, quizás no todos, participen, pero los que participan puedan poner en palabras lo que quizás le pasa a otros y verbalizar lo de otros también. Bueno, les agradezco a mucho a todos por estar ahí del otro lado y como les digo, quedo dispuesta a quienes quieran charlar un rato, coordinar un espacio y pensarnos en esta situación tan difícil que estamos viviendo para bueno, amortizar un poco los síntomas y aminorar los efectos que esto pueda tener. Les mando un gran abrazo a todos, virtual, y sigamos cuidándonos, siendo responsables de esto que estamos viviendo. Ahí estoy leyendo, de repente me estoy despidiendo y saltan los comentarios. Natalia agradece, me dice, para hacer un video para padres con niños chiquitos. Bueno, sí, cómo sobrellevar este momento. Lo podríamos pensar. Dale, Natalia, muy bueno, muchas gracias. Sí, obviamente que con los nenes chiquitos en casa es muy difícil estos momentos, ya se nos agotan los recursos, los juegos, las ideas, nos cansamos también. Y como decía antes, se pone en juego también la estructura y la familiar, que se ve también exigida al máximo ahora en una convivencia 24/7, ¿no? Todos los días, las 24 horas juntos. Saludos, Marchi, que también se identifica que, bueno, exactamente, si escuchamos nos animamos. Bueno, y saludos a Pamela también. Y si no nos animamos, no importa, escuchamos y de alguna manera las palabras de otro hacen que algo de esto a través del lenguaje se empiece a articular,
a metabolizar, a simbolizar, y es esta un poco la idea del video, de contagiar salud mental. Bueno, un gran abrazo a todos y nos estamos viendo en un próximo video. Veremos. Gracias.